Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas aquellas personas que vayan a ver este video y a aquellos que se han suscrito. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y les envío un abrazo fraterno y que el Señor bendiga a cada uno de vosotros. En el video anterior les di a conocer que iba a demostrar por qué habían ciertas cosas en relación a personas que dicen que la tierra es plana y que hay cosas que según ellos han demostrado que la tierra es plana. Pues bien, hoy día vamos a dilucidar si eso es en realidad verdad o no. Bueno, para comenzar, mucho se ha dicho que la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados, pero jamás le dicen en relación a qué. Pues bien, vamos a suponer que este es nuestro Sol. Hay un eje magnético del Sol que pasa justo por su centro. Es un eje imaginario, pero es el eje magnético. La Tierra está inclinada en relación al eje magnético del Sol en 23,5 grados. Vamos a borrar esto temporalmente. Esa inclinación le permite a la Tierra tener lo que todo el mundo conoce, que son las estaciones del año: invierno, otoño, primavera y verano. ¿Cómo se da esto? La Tierra está imaginariamente, hay una línea imaginaria obviamente, que subdivide a la Tierra, que es la línea céntrica, que esta es la línea del Ecuador, que divide la parte norte de la parte sur de nuestro mundo. Esa línea imaginaria que divide nuestro mundo, cuando la parte norte está inclinada hacia el Sol, se va a dar el verano. Y cuando la Tierra está inclinada en el otro sentido, en el hemisferio norte, que son las dos subdivisiones que tiene el mundo, dos hemisferios, está el hemisferio norte y el hemisferio sur. Además está subdividida en líneas magnéticas, que son las que usan todos los navegantes en la actualidad para poder dirigirse desde un punto A a un punto B, que está dividida en hemisferios y en paralelos. Además, cuando se quiso estandarizar en este caso la hora horaria del mundo, se tomó una línea que es el hemisferio cero o el hemisferio de Greenwich. Lo pueden buscar, es una línea imaginaria que pasa por Londres, creo, en este momento. Ahí, la pusieron. De manera que cuando el Sol se encuentra en el crepúsculo, ¿cómo lo puede saber usted? Ponga una madera en su patio, y cuando sean las 12 del día, o sea, cuando el Sol esté en el crepúsculo, significa que en relación a su posición hay hacia allá 12 horas y hay hacia atrás 12 horas. Eso fue lo que se hizo inicialmente, y es lo que hasta el día de hoy, y eso se llama la hora Zulu. La hora Zulu o la hora GMT. Por ejemplo, cuando nosotros en este país, en Chile, tenemos las 12 horas del día, en el hemisferio norte, justo imaginariamente pasa la línea sobre Nueva York, tenemos la misma zona horaria. Por eso es que
cuando se refiere a este tipo de, a la hora GMT, se dice que un país está más 4, más 5, más 7 o menos 3, dependiendo de la posición donde usted se encuentre, o del país en este caso se encuentre con respecto al Sol. Eso permite saber qué zona horaria hay alrededor del mundo. Y eso usted lo puede comprobar. Porque si la Tierra fuera plana, vamos a tomar el Sol. Ellos dicen que el Sol ilumina de esta forma. Al iluminar de esa forma y que gira alrededor de la Tierra plana, eso sería imposible. Imposible. No podría. Sin embargo, en este caso, cuando el Sol está en su horario crepuscular, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, hay una sola hora en todas esas líneas de hemisferio. Cuando está en el crepúsculo, tanto en la zona norte, en la parte norte del globo terráqueo, como en la parte sur, tienen la misma hora horaria, de esa zona horaria. Por eso es que Estados Unidos, como es tan ancho, tiene varias zonas horarias, debido a la subdivisión de los hemisferios. Ahora bien, vamos a borrar aquí estos planetitas. Cuando han aparecido videos en donde aparece, hay uno que dice, no, pero es que aparece un 8 y en verdad aparece un 8. Pero eso no es porque la Tierra sea plana. ¿Por qué es? Porque la Tierra gira alrededor de su eje, pero no lo hace sobre una línea imaginaria fija. La Tierra hace esto. Va girando de esta forma, como un trompo borracho, como se le llama. Eso hace. Así es el giro de la Tierra. Entonces, vamos a suponer aquí que tenemos una cámara fotográfica, un lente. Y estamos tomando una fotografía diaria en la hora crepuscular todos los días. ¿Por qué se da este infinito? Porque aquí la cámara va a tener respecto de, en este caso vamos a tener que hacer otro círculo. Resulta ser que esto tiene directa relación con algo que en algunos otros videos dije yo. Por ejemplo, que el gradiente del campo magnético es igual a la derivada parcial de B de X a de T de U sub X más de V de I U sub I a de T más de B de Z de U sub Z a de T. ¿Qué es lo que representa esta ecuación gradiente? Cuando eso se calcula un campo magnético, eso representa un plano tangencial
al punto en donde se quiere medir. Se quiere medir el campo magnético. Cuando usted levanta un edificio, porque ellos dicen, no, pero es que ¿por qué se construye? Se construye y está todo planito, los edificios están planitos, no hay curvatura. Bueno, cuando alguien construye un edificio en una zona, lo construye en base a este supuesto imaginario plano tangencial al punto donde va a estar construido ese edificio. Entonces aquí entra a batallar lo que algunos dicen, no, pero es que el vaso comunicante, y sin siquiera entender lo que esto significa. Entonces, para poder mantener el nivel en la estructura, por ejemplo, así eran las Torres Gemelas, se hace en función de ese plano, en el centro. Entonces aquí hay un vaso comunicante que es el nivel de manguera que se usa en las construcciones para mantener el nivel de los pisos a nivel en función de ese plano imaginario. Si usted ve otra torre, en aquel tiempo hubiera sido bueno haberlo visto, pero los terraplanistas aparecieron ahora. Si hubiéramos visto en las Torres Gemelas, hubiéramos medido de punto a punto, habría tenido a metros. Y si hubiéramos medido esa misma edificación en la parte superior, habríamos tenido V metros. No son iguales. Porque en la Tierra, un edificio va a estar aquí, por ejemplo, en función, pero no de este plano. Aquí va a haber un edificio que va a estar en función de este plano. Es en relación al plano tangencial que se da en todas las construcciones. Que muchas veces visualmente usted los vea que pareciera que están paralelos, pero no lo están. Ahora, ya hemos aclarado un punto y hemos visto que la Tierra gira alrededor de su propio eje, pero haciendo una espiral. Eso tiene que ver, que ya entendimos lo que era el plano. Aquí hay un cierto ángulo del lente que toma la fotografía del Sol, y esto se llama azimuto. Azimuto. El hecho de estar apuntando, no cambiando nunca, colocando la cámara fija, apuntando hacia el Sol, a la hora crepuscular, o a una hora determinada, vamos a ver que se genera una gráfica de un infinito. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que la Tierra vaya girando sobre su propio eje en espiral,
la Tierra va a estar en el verano, en el hemisferio norte, va a estar más cerca del Sol, y el hemisferio sur va a estar más distante del Sol. Esa pequeña diferencia de 23,5 grados hace que en el hemisferio norte haya verano y en el hemisferio haya invierno. Y en el hemisferio norte haya otoño y en el hemisferio sur haya primavera. Y así sucesivamente como se van cambiando las estaciones del año. Pero ahora, este ángulo de inclinación tiene un más algo. Y eso es debido a que ciertos países, en su carrera armamentista, no pudiendo probar sus armas termonucleares a ras de suelo, lo han hecho excavando en la tierra a una gran distancia, y han llevado esta arma termonuclear hasta el fondo, la han llenado de hormigón y después la han probado haciéndola explotar. ¿Qué es lo que ha hecho que esas armas termonucleares hayan sido explotadas subterráneamente? Es que dependiendo de la posición de donde se encuentra este país que ha hecho esas pruebas termonucleares, es como si le hubiera dado un batatazo a la Tierra, lo que ha hecho que se haya inclinado un poquito más ese ángulo de inclinación de la Tierra. ¿Qué significa que se haya inclinado un poquito más ese ángulo? Que se haya inclinado un poquito más el ángulo de la Tierra en relación al eje magnético del Sol. Es que, por ejemplo, en el hemisferio norte, cuando está en verano, está más cerca del Sol. Cosa que ya ha quedado demostrado cuando ha habido veranos en el hemisferio norte, las temperaturas han subido por esa diferencia de ángulo que ha incidido a raíz de las pruebas termonucleares, que incluso golpean hasta sobre el magma, porque es cosa de ir un poquito hacia el pasado. En la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron explotadas esas bombas nucleares en Nagasaki e Hiroshima, en relación a una guerra, las ciudades desaparecieron, fueron arrasadas. Es como si hubiera pasado el demonio de Tasmania y hizo desaparecer todo lo que había sobre la faz de la Tierra. Nada quedó en pie. A kilómetros a la redonda. Y eso que fueron de algunos kilotoncitos. Las que se han hecho explotar subterráneamente son de megatones. Para que usted entienda, un kilo es igual a 1000. Y un mega es igual a 1.000.000. Por lo tanto, esas explosiones termonucleares subterráneas han hecho que el ángulo de inclinación de la Tierra cambie. Y esa pequeña diferencia, porque no son 23,5, es 23,5 más algo, haya hecho que ahora en el hemisferio norte se den temperaturas sobre los 40 grados, cosa que no se habían dado nunca antes. Y en el hemisferio sur se dan temperaturas de 40 grados, cosa que no se habían dado nunca antes. Si usted quiere saber, puede buscarlo en YouTube. Ahora, el hecho que la Tierra gire sobre su eje y nosotros tomamos la fotografía todos los días en el mismo punto, sin mover la cámara,
sin mover el ángulo de azimut, que el ángulo en azimut es el azimut. Le acabo de mostrar que hay un plano imaginario. En relación a ese plano imaginario es el ángulo de inclinación al cual se va a tomar la fotografía. Entonces, con el paso de los días se genera este 8, pero no porque la Tierra sea plana. Ahora, vamos a suponer que aquí está el Sol, aquí está la Tierra y aquí está la Luna. Vamos a hacerla aquí y otra por acá. Como el Sol ilumina así, entonces aquí hay una parte que no se ilumina en la Luna, porque la tapa la Tierra. Aquí está la Luna y hay otra parte de acá que la tapa la Tierra. El ciclo lunar son de 28 días. Por eso es que se da la luna menguante y la luna creciente, que usted la puede ver. Y eso en una tierra plana no es posible. Que Nueva York tenga la misma zona horaria que Santiago de Chile y a lo largo del país de Chile, al igual que en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en una parte de México o de Miami, que tengan la misma zona horaria en una tierra plana, no es posible. Además, los vientos en la tierra, en la zona, en el hemisferio norte, van de oeste a este. No, es al revés. Van de este no, es al revés. Esto va a ser este va a ser oeste, oeste. En el hemisferio sur van de oeste a este, y en el hemisferio norte van de este a oeste, en sentido contrario. Y eso es por la rotación de la Tierra. Ahora, también puede haber, por ejemplo, que la Tierra tiene dos zonas que son especialmente en donde la pluviometría es muy alta, la temperatura es muy alta, es como si estuviera constantemente entre verano y primavera, debido a que esta zona, que es lo que está definida como el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, nunca es como si nunca cambiaran la cercanía que tienen hacia el Sol, porque esta sola diferencia, que son 23 más algo ahora, no 23,5, eso hace que la temperatura en la zona a la cual va a estar por el periodo de tiempo sea verano, el hecho de que haya incrementado ese poquito de inclinación más hace que las temperaturas sean muchísimo mayor. Y eso no se lo dicen a usted por televisión. Esa sola incremento de la inclinación de ese poquito, ese algo más, hace que las temperaturas se incrementen y en el hemisferio sur bajen. Por eso es que hay más frío en el norte cuando es invierno y hay más frío en el sur cuando es invierno.
hay más calor en el verano cuando es invierno, cuando estamos en el hemisferio norte, y hay más calor en el hemisferio sur cuando estamos en verano. Ese poquito más de inclinación de la Tierra hace que tengamos veranos más calurosos, inviernos más fríos, y va a seguir así. Y eso es porque estos países que han determinado tener una carrera armamentística y han hecho pruebas termonucleares subterráneas, esas pruebas termonucleares no son a 1 kilómetro, son muchísimo más. Porque si fuesen a 1 kilómetro, por ejemplo, explotaría y saltaría toda la Tierra para afuera. Y quedaría un cráter, pero inmenso. Como si hubiera caído un tremendo meteorito. Son a varios kilómetros de distancia hacia abajo. Varios. Y eso hace que la Tierra tenga esas pruebas termonucleares, hace que la Tierra vibre, incluso que afecte hasta el magma, y debido al efecto Doppler golpee sobre las placas tectónicas y se generen terremotos enormes. Entonces hay gente que piensa, pero no razona, porque escrito está: así ha dicho el Señor, yo voy a destruir a los que destruyen la tierra. Hay consecuencias de los actos. Y los actos tienen consecuencias. Espero que en alguna medida les haya ayudado en algo para comprender de que la Tierra no es plana. No es plana. Los pizzaplanistas, porque la Tierra piensa que hay un muro. Claro que hay un muro de hielo. Pero eso es porque a través de los años, el hecho de que invierno tras invierno, invierno tras invierno, se haya ido depositando hielo, en este caso nieve, sobre la placa, en este caso terrestre de la Antártida, hace que alrededor se genere hielo. Incluso es más, hace algún tiempo atrás vi un video en el cual daban a conocer que se estaba desprendiendo un trozo de hielo del tamaño prácticamente de Australia o de Groenlandia. Era enorme. Y si eso se desprende de la placa, en este caso de la placa tectónica antártica, si se acerca sale de la Antártica, en este caso, y se aleja un poquito de ella, va a comenzar a derretirse, y eso va a incrementar el nivel de agua. Y el hecho de que tengamos ese algo más de inclinación en la Tierra, en la parte donde es verano, hace que la evaporación superficial que se da a nivel de mar se incremente. Eso hace que se incrementen las lluvias. Y eso hace que se generen los desastres que se han generado a nivel del mundo. Porque donde antes llovía de manera normal, ahora ya no llueve de manera normal. Llueve de manera anormal. Y hay calores anormales. Y cuando la persona no tiene el organismo adaptado al calor,